poder arrancar. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, nos encontramos en una semana más, la semana 3 de este año 2025. Hombre, con muchos retos por delante, la sociedad panameña, nuestra América Latina y el mundo entero. Y bueno, frente a tantas tareas que tenemos pendientes, pues pregonando ideas por la cultura del pueblo, va a tener hoy una conversa con un compañero eh, panameño que está ahorita por tierras lejanas, pero que con esto de la tecnología nos podemos conectar. Hoy estamos grabando este programa, hoy es 16 de enero, estamos grabando este programa para el día sábado, en vísperas del próximo lunes 20 de enero, que bueno, es la fecha fatídica de la entrada a la presidencia de Donald Trump en su segundo periodo y todo lo que ello implica, no solamente para Panamá, para las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, sino para toda la América Latina y la verdad es que diría que para el resto del mundo en este momento histórico en el que están confluyendo distintos fenómenos geopolíticos, también culturales, siempre están las transformaciones culturales. Ahorita estamos entrando en el segundo cuarto del siglo XXI en el que están haciendo, ¿verdad? Bueno, una nueva generación y bueno, de todos esos temas vamos a hablar acá con quién, con Richard Morales. Hombre, ¿quién es Richard Morales? Amigo de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Richard Morales es además de politólogo, en estos momentos se encuentra doctorándose en economía política, ¿verdad? Esos nuevos paradigmas del conocimiento que sin duda alguna la vuelta tuya, Richard, por acá, por Panamá, nos vas a traer nuevas metodologías y nuevas formas de entender y analizar la realidad social y política de nuestro país y la verdad que de la región. Enhorabuena para Panamá que hayas definido este paso importante para el país, Richard. Muchas gracias por estar hoy en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Bienvenido. Gracias, Rebeca. Es para mí un tremendo gusto estar aquí, poder compartir este espacio contigo, con todos aquellos que nos sintonicen y poder formar parte de las discusiones que están dándose ahora mismo en Panamá, a pesar de encontrarme a distancia en este momento, ¿no? Haciendo estudios en China. Y espero efectivamente, como bien indicas, lograr adquirir conocimientos que me permitan contribuir a a las causas del pueblo panameño. Así es. Mira, Richard es, además de docente universitario, Richard, tú fuiste en la última elección del año 2024 candidato a la vicepresidencia. Y mira, comienzo por aquí, Richard, porque es una visión de la política nacional panameña que desde nuestras generaciones intermedias, por decirlo de alguna manera, marcan para este segundo cuarto del siglo XXI, marcarán sin duda alguna eh, una impronta en el análisis político-social de nuestro país. Por eso eres el invitado en este tercer programa del año 2025. Los retos que tiene Panamá frente a esa llegada de Donald Trump, de ese sector que aquí vamos a conversar, Richard, quiénes están detrás de ese nuevo gobierno republicano liderado por esta figura que conocemos ya su dinámica frente a Panamá y a la América Latina, yo diría que frente a todo el sur global, y este es un fenómeno que tú lo conoces muy bien y lo manejas, y por eso que un gustazo tenerte acá, Richard, y arrancamos por lo siguiente. Lunes 20 de enero llega a la presidencia un gobierno republicano en medio de una crisis estructural, no solamente del modelo de dominación unipolar que hasta este momento de alguna manera marcaban los Estados Unidos en el mundo entero. ¿Eso qué significa esa llegada de los republicanos y de Donald Trump en este momento?
La llegada de Donald Trump, y es importante poder ubicarlo dentro del proceso histórico que se está dando a escala global. Estados Unidos es un imperio en decadencia, viene sufriendo un declive significativo de su lugar de dominio hegemónico en el mundo, lugar que ostentaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente a partir de la desintegración de la Unión Soviética en el 91. Y este dominio que ha tenido Estados Unidos y su ahora declive responde al ascenso de las naciones del sur global. Las naciones del sur global son quienes antes eran colonias, los países que fueron colonizados en su momento por Europa, por Estados Unidos, pero ahora han conquistado y están conquistando su derecho a determinar su propio destino, a poder desarrollarse, a poder establecer relaciones independientes entre sí. Es decir, que quienes antes fueron colonia, hoy están marcando la ruta hacia el futuro, la ruta hacia el futuro de la humanidad. Y esto implica que ya Estados Unidos no tiene la misma posibilidad de dominar a los países, de dictar qué sucede a escala global, ¿no? Esto tiene que ver tanto con un declive en el peso económico de Estados Unidos en el mundo, pero también político. Y claro, ya que hay que resaltar que los países del sur global han estado organizándose dentro de sus propias, generando sus propios espacios. El más llamativo en este momento son los BRICS, pero también hay otros que se han intentado en las distintas regiones de Asia, de África, del Medio Oriente y claro, en Latinoamérica. Y en Latinoamérica llama la atención la CELAC, que todavía tiene un enorme potencial por cumplir, ¿no? Y ese potencial sigue estando ahí porque Estados Unidos no ha dejado de intervenir en la región. Hay que tener eso muy claro. Está tratando de contrarrestar todo esfuerzo de los gobiernos latinoamericanos de ejercer algún nivel de independencia. Porque si algo puede caracterizar a gobiernos que han sido clasificados de distinta forma en Latinoamérica, sea de izquierdas o sea de países progresistas o neodesarrollistas, y se les ha clasificado también. Pero lo que todos estos países tienen en común es un intento de tener una política exterior propia, de consolidar procesos de integración regional y de tratar simplemente de tomar sus decisiones como naciones soberanas. Claro, Estados Unidos desde la doctrina Monroe viene considerando a América Latina su patio trasero y es la base de su dominio imperial en el mundo. Sin América Latina no tiene capacidad de proyectarse hacia los demás continentes y al resto del mundo. Y para Estados Unidos en decadencia es importante consolidar América Latina, consolidar su dominio en Latinoamérica para poder seguir proyectándose militarmente, comercialmente al resto del mundo. ¿Y qué representa Trump en esto? Que creo que es clave aquí. Hay un continuismo en la política exterior estadounidense en la medida que responde a esos imperativos profundos del establishment o de Estados Unidos, del Estados Unidos que se imagina a sí mismo y se ve a sí mismo todavía como imperio. Pero ante el declive, lo que representa Trump es el dejar a un lado el disimulo o las formas más diplomáticas de manejarse en el mundo que puedan tener los demócratas, un Biden, un Obama, donde ahora de manera abierta se afirman cuáles son los objetivos, el dominio estadounidense en la región. Así que ya se deja la diplomacia de alguna medida, o el intento de justificar retóricamente lo que se hace. Ya no hay la justificación es la de las siglas estas de MAGA, ¿no? Make America Great Again, es decir, que sea un imperio de nuevo, que sea el Estados Unidos de los 60, de los 70, que tenía este enorme dominio, y ya con Trump se dice descaradamente, es decir, es el descaro de decir, ante la desesperación de su pérdida de poder, ya no podemos andar con disimulos, y eso es lo que representa Trump, esa corriente más reaccionaria que ya abiertamente dice lo que busca y plantea hacerlo, aunque, nuevamente, los gobiernos anteriores igualmente venían avanzando prácticamente la misma agenda. Claro, mira, estamos entrando en materia.
Tú has planteado el escenario, Richard, de este, este periodo en la Casa Blanca, indistintamente de los personajes que ya está señalando Trump que van a ser su punta de lanza en el Departamento de Estado y en el Departamento de Defensa, y se ve la dinámica de, hombre, cómo de alguna manera contrarrestar el avance que tienen desde otros espacios, desde otras esferas geopolíticas, en lo económico y también, hay que decirlo, en lo político militar, otras potencias emergentes, caso de China, la China popular, caso de la Federación Rusa y, por supuesto, la India y otras potencias que además en el plano económico vienen avanzando hace más de una década, no es que es ayer ni antes de ayer, ese esfuerzo de los BRICS y que se está materializando en un, hombre, en una forma de ver la política y la economía mundial, más allá de la dominación del dólar, por ejemplo, así de concreto, pero también ver la dinámica de un mundo multipolar en el que no estemos sometidos a una única forma de entendernos políticamente, diplomáticamente y sobre todo económicamente. Y mira, te digo lo siguiente de esto que tú acabas de plantear, Richard. Si bien la política exterior de los Estados Unidos, no importa que sean demócrata o republicano, al final es una política que siempre ha marcado el interés de los Estados Unidos, de su economía. Lo cierto es que en este momento ese interés se ve realmente eh, amenazado, sí, porque hay que decirlo con palabras que nos hagan entender la crisis estructural en la que se encuentra el modelo hegemónico unipolar de los Estados Unidos en el siglo XXI y concretamente en este año 2025. Y te pregunto lo siguiente, porque por ahí señalaste para el caso de Panamá y la América Latina a un organismo importante que nos representa, que es la CELAC. ¿Cuál piensas tú, Richard, que puede ser de alguna manera el rol que debe jugar la CELAC, que entiendo que en estos momentos está presidido por Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que tiene ella una postura muy clara del interés de la patria grande, el interés de nuestros pueblos de la América Latina? ¿Cómo podríamos entender? Todavía no entramos a Panamá. Panamá es el último bloque de esta conversa, porque primero hay que entender el escenario en el que estamos para entonces ubicar, vaya, cómo va a ser ese, a partir del lunes la relación de Panamá con los Estados Unidos. ¿Cómo entendemos escenarios como la CELAC y, por ejemplo, en el plano económico, los BRICS para nuestra región latinoamericana, bueno, y para el sur global? ¿Cómo podríamos desde esos escenarios ubicar un contrapeso a ese gobierno de Trump? Sí, la CELAC y en general los procesos de integración regional latinoamericanos, las de construir, consolidar esa patria grande, son fundamentales para la supervivencia, para el futuro de América Latina. Por un lado, porque claramente cada país latinoamericano aislado va a seguir siendo enormemente vulnerable a todas las agresiones estadounidenses, a esa continua injerencia e intervencionismo que se ha venido dando a lo largo de los últimos, bueno, 200 años prácticamente. Eh, y para ello es fundamental que logramos fortalecer la integración. Ahí Panamá debe jugar un papel importantísimo como nación anfictiónica, ese destino que laburó en su momento Simón Bolívar, de que sea el país que ayude a que se convierta en el corazón, en el centro, ¿no? de ese proceso de integración, donde los Hombre, países puedan Richard, disculpa que te consultar. interrumpa, eso es lo ideal, pero Claro. tendremos la posibilidad con el actual gobierno y concretamente con la figura que está en la presidencia de la República. Lo veo complicado, ¿eh?
No, no, no. El gobierno actual, el gobierno de José Raúl Mulino, al igual que todos los gobiernos post-invasión que hemos tenido, han sido enormemente serviles a los Estados Unidos. Si Y al quisiéramos delinear en qué neoliberalismo. forma. Sí, sí, efectivamente, lo han sido en la política económica, sometidos completamente al consenso de Washington, a entregar nuestros activos estratégicos, nuestra economía. Lo han sido militarmente, si seguimos la larga lista desde Guillermo Endara, es más que obvio su gobierno, permitió una invasión, una ocupación del país que prácticamente cogobernaran los estadounidenses Oye, durante el primer pidieron periodo la de su invasión, gobierno. Richard. Sí, efectivamente. Pidieron, fueron cómplices, cómplices de la invasión. Y si seguimos con los gobiernos, Guillermo Endara firma una serie de acuerdos que permiten, por ejemplo, al servicio de guardacosta estadounidense patrullar nuestras aguas. Ese acuerdo fue ampliado durante el gobierno de Mireya Moscoso, es el infamoso Salas Becker, que permite a Estados Unidos utilizar nuestra infraestructura, nuestros puertos, aeropuertos y terminales para movilizar sus tropas, como si este fuera parte de su territorio. No olvidemos a Pérez Valladares con el Centro Multilateral Antinarcóticos, Antidrogas, que era un intento de dejar las bases militares estadounidenses en Panamá. Bueno, y Mireya Moscoso que libera Posada Carriles, el terrorista. Martín Torrijos firma ese desastroso acuerdo de Tratado de Libre Comercio que destruye nuestra agricultura. Martinelli le cede las bases, construye y cede las bases aeronavales prácticamente para que también utilicen nuestro territorio militarmente. Varela, que nos mete en la coalición contra el Estado Islámico, ahí llegó la supuesta neutralidad. Cortizo con el CROAN, que es un acuerdo que básicamente le entrega a Estados Unidos nuestra información de seguridad nacional, y Mulino, que les ha regalado el Darién, y ya se dio a la presión estadounidense entregándoles un nuevo estudio para la construcción del ferrocarril, cuando Estados Unidos no ha construido ningún tren durante los últimos años o décadas. Y es China, efectivamente, el país que ha construido en la última década más líneas de ferrocarril, de trenes de alta velocidad que el resto del mundo combinado. Pero claramente vemos el entreguismo histórico. Por eso, bueno, y además de este entreguismo en lo militar y en lo económico, los embajadores y la actual embajadora estadounidense se pasean por el país prácticamente regañando a los políticos panameños, a la sociedad panameña, abiertamente interviniendo en los asuntos del país. Recordemos la elección de 2009, donde prácticamente es en la embajada donde se da un acuerdo entre Martinelli y Varela, y no olvidemos que durante esta elección también hubo presión de parte de la embajada, por ejemplo, hacia la Corte Suprema de Justicia en cuanto al fallo. Es decir, que hay una política de entreguismo, y tampoco olvidemos, porque ahí nos damos cuenta que José Raúl Mulino y sus antecesores han venido siendo abiertamente serviles. No olvidemos que Estados Unidos ha presionado para que los países que ellos consideran sus enemigos no puedan cruzar por el canal de Panamá. Así que la política de neutralidad es una ficción, hay que tener eso muy presente. Estados Unidos ya viene dictaminando la Panamá desde hace años cómo manejarse. Eh, eh, Así que hay uno ve el hecho de por qué con el gobierno actual de Molino no vamos a ver un intento de fortalecer, de consolidar la integración latinoamericana, que es lo que preguntabas. No va a haber un mayor acercamiento a la región. Lo que va a haber es ceder ante las presiones estadounidenses, y vamos a terminar siendo muy parecido a lo que sucede hacia el final del Imperio Español, uno de los últimos, si seguimos con gobiernos como el actual, uno de los últimos bastiones de un imperialismo en decadencia, cuando los demás países ya van afirmando mayores niveles de independencia. Porque Estados Claro. Unidos lo que no puede tolerar es simplemente que los países sean independientes, que puedan tener su propia política exterior, porque ni Panamá ni el resto de los países de la región en general tiene una política de enemistad abierta con Estados Unidos. Le gustaría tener relaciones de equidad, de respeto, de mutuo beneficio, como quisiera tener todo país con los demás. Pero eso es incompatible con que seamos su patio trasero. Y por eso Sí, ahí sí, sí, vienen sí. las Ahora, agresiones. mira lo complicado. Ahora, el escenario está bien complicado para Panamá. Bueno, aunque no quisiera entrar en este punto, en este momento, sin antes ver algunos otros elementos del escenario
exterior, porque la guerra en Ucrania sigue estando allí eh, como un factor para la política exterior de los Estados Unidos a partir del lunes con los republicanos. Mismo caso ayer, por allá por China tuvo que haber llegado y por todas partes del mundo un- una especie de acuerdo de alto al fuego en en el genocidio que está llevando Israel en el territorio palestino, en Gaza y todo el territorio palestino, las implicaciones que tienen la posibilidad de un alto al fuego que ellos eh, no no debe bajo ningún concepto desdibujar la necesidad que no solamente Naciones Unidas, sino en todos los escenarios multilaterales en el mundo se siga condenando ese genocidio que por 15 meses ha llevado a cabo Israel en ese territorio ocupado y las implicaciones legales que tiene que tener un juicio directo y contundente a ese genocida presidente de Israel, que es Netanyahu. Eso es una tarea que tiene pendiente la humanidad. Pero en ese sentido, antes de llegar a Panamá, mi estimado, la guerra en Ucrania, que sigue siendo un factor importante en la geopolítica global, incluyendo a la América Latina, al rol que ocupamos nosotros en el Concierto de las Naciones. Algunos países están incorporándose en este 2025 al BRICS, por ejemplo. Cuba, Bolivia y algunos otros países formalmente están entrando en ese espacio tan importante, necesario, urgente para la autodeterminación de los pueblos. Y mira, me gustaría que revisásemos contigo, Richard, antes de entrar al tema nacional. Que es parte de de este programa, o sea, cómo entender eso que tenemos que llamarlo por su nombre, esas amenazas abiertas a la soberanía y la autodeterminación con las declaraciones de Trump y el señalamiento de que el canal debe volver a ser propiedad de los Estados Unidos. Antes de entrar a eso, Richard, en ese escenario global, cómo la América Latina, desde los espacios que tenemos, con este presidente que tú lo acabas de describir, que no tenemos ninguna posibilidad de que entienda él y su órgano ejecutivo, es decir, el gabinete y sobre todo, pues la persona que está a cargo de Cancillería, creo que no entiende el momento histórico en el que nos encontramos, la dinámica de Panamá frente a esas amenazas que lo vamos a atender más adelante, la dinámica de Panamá de buscar aliados naturales en la América Latina, que debería ser la tarea desde el día uno de la primera declaración de Trump, y que no tiene que esperar a que llegue el lunes, como lo han planteado así muy alegremente e irresponsablemente tanto el presidente José Raúl Mulino como el propio canciller. La verdad, en esta disciplina que es la tuya, que es de alguna manera la que nos permite a nosotros entender cómo analizar las relaciones políticas entre los estados. ¿Cómo podemos nosotros desde la sociedad civil, se me ocurre, desde la academia, se me ocurre, y desde todo el movimiento social, exigirle al presidente y al ejecutivo conformar no sé, un frente común para hacerle un llamado a los estados amigos, los de siempre, de Panamá, a México, a Venezuela, a Cuba, que siempre ha sido un estado amigo de Panamá y de las luchas, sobre todo de la consolidación de la soberanía. ¿Por dónde? ¿Por dónde dictamos las pautas, la sociedad civil, Richard? Antes del lunes, por eso es que estoy haciendo este programa contigo, antes del lunes, dar algunas luces, porque la sociedad panameña es, y el pueblo panameño concretamente, para darle al sujeto su nombre, el pueblo panameño es el que está llamado a la defensa de la soberanía y de la autodeterminación de Panamá
frente a las amenazas de Trump, pero que no lo podemos hacer solo como lo dijiste tú al principio del programa, hacerlo enlazando a nuestros pueblos hermanos. ¿Cómo hacerlo, Richard? Ahí creo que, que es clave y para llegar a esa, al punto o la pregunta sobre cómo hacerlo, cómo puede el pueblo involucrarse en generar una política exterior de defensa de la soberanía y la autodeterminación y de tejer estas relaciones de cooperación con otros países de Latinoamérica y el sur global. Creo que es importante que estos escenarios de conflicto en el mundo se analicen a partir del diagnóstico del imperio en decadencia, porque lo que ha sucedido en el conflicto, en la guerra entre la OTAN, Ucrania, Rusia, es el hecho el intento de Estados Unidos de mantener el control militar que ha venido teniendo sobre Europa. El hecho de que Europa y la OTAN han sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial la extensión del poderío estadounidense militar en el mundo. Y el hecho de que distintos países europeos, ¿no? Particularmente los alemanes, por ejemplo, estaban teniendo relaciones cada vez más estrechas, no solo con Rusia en términos de interdependencias energéticas, industriales, pero también con China. Y estos son relaciones naturales, comerciales y económicas, donde hay beneficio mutuo porque evidentemente son mercados que tienen suficiente cercanía y complementariedades. Uno ve la cantidad de inversión que tienen los alemanes en China, sus fábricas de automóviles, de equipos electrónicos, etcétera, ¿no? Pero claro, esto implica que a medida que se generan cada vez más interdependencias económicas entre los europeos, con Rusia, con China y otros países del sur global, ¿no? La India, la Indonesia, etcétera, eso implica que el peso de Estados Unidos en Europa estaba reduciéndose. Así que este conflicto, en cierta forma, estalla por la presión creciente de Estados Unidos hacia los europeos, hacia Rusia, que hace este conflicto casi que inevitable, en la medida que le permite afirmar su control nuevamente sobre Europa, a pesar de que esto va en contra de los intereses de las naciones europeas, que han sido de los grandes perdedores en esta guerra entre la OTAN, Ucrania y Rusia. Eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Y eso también explica el surgimiento, esto explica en parte, no completamente, el surgimiento de partidos neonazis de derecha extrema en Europa, porque estos son partidos que en cierta forma están afirmando este nacionalismo contrario a la Unión Europea y contrario a la OTAN. Así que, de alguna forma, esta política europea, también de sumisión a los estadounidenses, está empujando a Europa hacia la extrema derecha. Bueno, y en el exterminio, el genocidio que se está dando en Palestina, que es una cosa atroz. Y atroz también es el hecho de que Panamá se abstuvo en varios votos en las Naciones Unidas, plegándose nuevamente a la política exterior estadounidense. Y eso también hay que poder analizarlo, este descarado genocidio que se está dando en pleno siglo XXI con acceso a medios digitales, a los ojos del mundo, que estén cometiendo estos actos de barbarie, implica que, como mencionaba, ya se están dejando los disimulos, ¿no? Si Trump implica una política exterior estadounidense ya sin manejo diplomático, lo de Israel no tiene nombre, claro, viene de atrás, no, tampoco es novedad que el Estado de Israel masacre a los palestinos, pero a la escala que lo están haciendo, en la magnitud que lo están llevando a cabo y con el cierto cinismo, la indiferencia ante la opinión del mundo entero, que está claramente en contra de lo que está pasando ahí, ¿no? Pero también tiene que ver con el dominio estadounidense, porque ¿qué es Israel? El Estado de Israel es prácticamente un apéndice de Estados Unidos, aunque parezca que a veces hay tensiones entre Netanyahu y Biden o ahora Trump o demás, es un apéndice de la política exterior en la región, es su socio estratégico en el Medio Oriente, ¿no? Y es lo que uno esperaría. Un imperio en decadencia trata de defender militarmente su imperio, porque lo está perdiendo política, económicamente, lo está perdiendo culturalmente. La gente ya no está del lado de Estados Unidos en estos conflictos porque se está dando cuenta que evidentemente
es el lado que se está comportando de manera atroz en el mundo. Así que está perdiendo económicamente, políticamente, culturalmente. ¿Y qué le queda? La fuerza militar, el despliegue militar, el uso de la violencia para tratar de mantener su lugar. Y claro, y la principal amenaza para Estados Unidos dentro de este ascenso del sur global es China, porque China efectivamente es el país que puede competir de tú a tú en industria, en las tecnologías avanzadas, ya está superando a Estados Unidos en varias de las tecnologías de punta. Y ahí viene también el intento de Estados Unidos de recuperar su capacidad industrial, ¿no? Esto lo vimos en la política industrial que intenta promover Biden y ahora la que también viene promoviendo Trump. Esta idea de traer las fábricas de vuelta a Estados Unidos porque se dieron cuenta que ya no pueden seguir controlando la industria de los demás países, que les era muy cómodo simplemente dejar la industria en esos países, las partes de manufactura, y simplemente sus transnacionales se quedaban con el control de la cadena de valor. Pero a medida que China ha ido escalando en esas cadenas de valor y ha ido pudiendo fabricar con cada vez mayor valor agregado, con cada vez mayor complejidad, Estados Unidos se dando cuenta, oye, eh, 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 estamos perdiendo la primacía económica. Y claro, así que, y claro, y eso implica que, porque no es solo China, porque el ascenso de China también viene acompañado de otros países del sur global que también se están desarrollando, que también se están industrializando, que siempre ha sido algo que tanto los europeos como los estadounidenses han intentado evitar, que se puedan industrializar y que puedan competir de tú a tú. Y es irónico que muchos de los países del sur global, incluido China, lo que tienden a decir es, yo estoy dispuesto a competir bajo las reglas que ustedes crearon. Estas son las reglas que ustedes crearon para estructurar el mercado global. ¿Por qué ahora estas medidas de agresión, ¿no? Sí. Así que, y ese es el mundo en el que se encuentra Panamá. Y ese es el mundo en el que Panamá tiene que maniobrar. Y eh, eso requiere un gobierno, por un lado yo diría que requiere gobiernos que tengan inteligencia, que tengan enorme capacidad, la inteligencia de comprender el mundo, porque tampoco implica irse de frente pensando que Panamá es una especie de potencia, ¿no? Por sí sola, aisladamente, evidentemente, no lo es, tiene que manejarse con inteligencia, pero eso debe implicar siempre posiciones dignas, porque los países que se arrastran, que son genuflexos, son pisoteados, no van a ser respetados. Y si Panamá se sigue arrastrando, Estados Unidos lo va a seguir pisoteando porque se da cuenta que puede. Y mencionabas qué papel puede jugar el pueblo panameño. Yo creo que esto es clave, porque ante gobiernos sumisos, el único que puede presionar para que los gobiernos se paren firmes, de lo contrario, se caen, los tumban, es un pueblo organizado, movilizado en defensa de la Así es. soberanía, porque de la élite panameña no podemos esperar mucho de la élite panameña en ese respecto, ¿no? No, porque su naturaleza no se los permite. Pero mira, qué bueno porque hemos llegado al punto en el que quería llevar la conversa, el clima en el que nos encontramos y que tú has llegado muy bien a ese punto. ¿En qué momento de la historia nos encontramos, Richard? En otras épocas, en otros tiempos, eh, la lucha por el control hegemónico de el poder a veces estaban situados en temáticas religiosas, en temáticas de poder militar, incluso en ámbitos de dominación cultural. Lo que ha quedado demostrado, mira, después de esta guerra con Ucrania y toda esa narrativa que se ha ido construyendo durante 2 años de el enemigo de la cultura europea es la cultura rusa y todo lo que ello implica, como antes habría sido, sobre todo con esto de las Torres Gemelas, el enemigo de la cultura occidental es la cultura musulmana, etcétera. Entonces nos hemos ido en esas narrativas, construyendo esas narrativas, y la verdad es que no los creemos porque los medios de comunicación lo replican y lo reproducen. Pero lo cierto es que, vaya, con Trump no les ha quedado otra a él y a quienes están detrás de él de ya poner, la verdad que la carta abierta y decir, miren, la verdad es que nuestra amenaza al poderío de lo que somos como primera potencia del mundo económico es China. Y no solamente por un tema cultural,
militar, sino por lo que China representa para la humanidad en tema tecnológico y comercial en este siglo XXI, en el 2025. La verdad que, bueno, por lo menos ya sabemos de qué se trata, ¿no? Este momento actual en el que vive la humanidad es una confrontación abierta y va a ser a partir del día lunes eh, muy abierta frente a lo que significa China en todo lo que ella representa, no solo en el BRICS y en toda la actividad económica mundial, es decir, en el concierto de las naciones, sino de lo que implica la cultura comercial china que se ha instaurado en el imaginario colectivo en todo el planeta. Entonces, creo que ellos lo han identificado muy bien y entienden que esa es la amenaza real a su hegemonía que hoy está en decadencia, como lo has descrito muy bien tú, Richard, desde que ha iniciado este programa. Entonces, ¿a qué se enfrentará el gobierno de los Estados Unidos y que por supuesto pretende arrastrar al resto del planeta, sobre todo Occidente, es a una negación de una existencia ya, hoy por hoy, de una potencia que lo ha superado en todos los terrenos, que es la China popular, tal como la tenemos que identificar hoy? Y hacia allá voy en esta última parte del programa, Richard, con relación a las amenazas abiertas que ha dado en varias ocasiones el presidente Donald Trump con relación al Canal de Panamá y lo que significa para la geopolítica de los Estados Unidos, no solamente en la América Latina, sino en toda su actividad comercial mundial, el Canal de Panamá. O sea, no es un asunto solo político, sino que es un asunto económico, lo que implica el control del canal para la economía estadounidense. Y te pregunto, Richard, en esta última parte, porque de eso se trata este programa, de entender el momento actual en el que estamos, que muy bien nos lo has descrito tú, política, cultural y económicamente. Y ese gobierno de Donald Trump a partir del día lunes, que esas amenazas no hay, que realmente subestimarlas son unas amenazas que forman parte de la retoma de las últimas movidas, digamos, de alguna manera, que tendría la economía estadounidense para salir del enorme hueco en el que se encuentran, no solamente por su enorme deuda impagable que tiene en los Estados Unidos, sino en ese atraso que tienen en materia de ingeniería, en materia de inteligencia artificial y en materia, la verdad, de tecnologías de toda naturaleza, eso que le llaman tecnología de punta, pero que implican, vaya, muchas aristas y que están años luz de la China popular hoy. Entonces, ¿cómo Panamá tiene que entender que esas amenazas son unas amenazas reales y que significan para la política exterior de los Estados Unidos en materia económica el Canal de Panamá, la retoma del Canal de Panamá, una tarea primerísima, como lo es Groenlandia, por ejemplo? Sí, y es fundamental que exista conciencia en nuestro país del hecho de que doblegarse ante Estados Unidos ahora y tomarse, como bien dice Rebeca, muy en serio las amenazas de Trump. No es mera retórica, no es postureo, esto hay que tomarlo muy en serio, sobre todo considerando la enorme presencia estadounidense que ya hay en el país. Eh, lo primero que tenemos que hacer es tener esa enorme conciencia de que doblegarnos ahora es condenar a Panamá
al atraso, a la pobreza, a no poder integrarse plenamente en ese nuevo mundo que está emergiendo de un sur global renovado, de economías emergentes, dinámicas, y que Panamá pueda jugar un papel dentro de eso, un papel, ese papel anfictiónico, ¿no? Ese papel de ayudar a integrar y articular América Latina con el resto de los continentes del mundo, que Panamá no sea meramente un apéndice económico de los estadounidenses, una neocolonia. Y los primeros pasos que debería dar Panamá, no los va a dar con este gobierno, eso lo sabemos, es revocar todos los acuerdos que permiten a Estados Unidos de alguna forma tener presencia e injerencia en este país bajo premisas de dudosa legalidad, ¿no? Ahí está claramente el Salas-Becker. Hay otra serie de acuerdos que han venido firmando distintos gobiernos, que hay que abrir el debate del Tratado Claro. de Neutralidad, Y mira que el sí lo debate. podemos hacer, Richard, y es buena esta conversa en este momento porque es la parte crucial del programa. Esas amenazas que implican incluso el uso de la fuerza, porque así lo señaló taxativamente Donald Trump, implica de parte nuestra acciones como estas que tú acabas de señalar, Richard, acciones contundentes. A quien te amenaza con el uso de la fuerza, tú tienes derecho, que te asiste en el derecho internacional a la defensa y a revocar absolutamente todos los acuerdos existentes, tal cual lo acaba de señalar Richard. Efectivamente. ¿Y eso qué implicaría? Algo muy sencillo, que en este país, que es lo que esperaría Panamá o cualquier país de su territorio, no hayan fuerzas militares de ningún otro país, ¿no? Porque efectivamente lo que esos acuerdos avalan y permiten es que Estados Unidos pueda intervenir en nuestros asuntos internos. Hay quienes pueden argumentar, lo harían de todas formas, pero es muy distinto hacerlo a la fuerza bruta y otra tener algún tipo de acuerdo que te lo avala o te lo legitima de alguna forma. Y así que Panamá no debería, no puede continuar bajo el paraguas del Pentágono si queremos tener un canal para la humanidad. Si queremos incluso ser un país verdaderamente neutral, si lo que aspiramos es Claro. que el canal sea neutral, eso no es compatible, eso está en contradicción abierta con un tratado que permita a Estados Unidos intervenir si interpreta que de alguna forma se interrumpe el tránsito por el canal. El único garante del uso que se le da al canal o de su neutralidad debe ser Panamá con el Panamá. respaldo multilateral. Puede ser el respaldo de la comunidad global, de los distintos países, pero debe ser Panamá. Debe ser Panamá el garante de ello, porque el canal es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra soberanía. Y por más que otros países tengan activos estratégicos, y varios países evidentemente los tienen, eso no implica que esos activos estratégicos tienen que estar bajo debería estar bajo el paraguas o el control de algún otro. Así que necesitamos, y eso son medidas inmediatas que Inmediato. puede tomar, y ahí entraría ese equipo de especialistas y expertos en derecho internacional que mencionabas, Rebeca, como que podamos construir la estrategia para ir librándonos de esas ataduras neocoloniales que continúan dentro del país. Pero ahí también viene también y claro, involucrar al pueblo en ello, porque a la medida que involucras el pueblo se convierte en defensor de esa estrategia. No es simplemente lo que está haciendo un gobierno aparte de la gente, sino toda una nación movilizada en la defensa de la soberanía. Eh, y ahí es vital también lo que mencionaba, que tenemos que plantearnos un proyecto de desarrollo nacional donde hay una política exterior Urgente. independiente. Hasta el momento, si uno se pregunta cuál es la política exterior de Panamá, qué rol juega Panamá en el mundo? Ninguno. Ninguno. Simplemente por inercia o servilismo sigue la política exterior estadounidense. Y digo a veces por inercia porque incluso Estados Unidos no tiene ni que pedírselo. Los De un gobiernos se sometimiento plegan por a cambio de nada. a cambio, efectivamente, a cambio de nada en muchas ocasiones, incluso en contra de los propios intereses de Sí, parte de la élite panameña, ¿no? Por ejemplo, la élite panameña entendió en su momento que tenía enormes oportunidades de negocio en China, ¿no? Y se le está cerrando la puerta a esas oportunidades que ellos tienen porque ellos saben que efectivamente en la medida que diversifican sus mercados, eso les abre mayores oportunidades, ¿no? Así que incluso en contra de los propios intereses de esa élite, se plegan. Eh, y esa estrategia ese proyecto nacional que tiene que tener Panamá tiene que cambiar el lugar que ocupamos en el mundo. Porque en la medida que logremos romper con la dependencia económica
con Estados Unidos, eso nos va a abrir nos va a abrir las puertas para tener un mayor Totalmente. margen de maniobra. ¿No? Y eso pasa inevitablemente por el país diversificando sus relaciones económicas, integrándose, generando interdependencias, redes de solidaridad con los países del sur global, porque en la medida que tú has establecido estas relaciones de interdependencia, si un socio te amenaza, tú dices, no hay problema, porque yo tengo todos estos otros países con los que tengo relaciones de mutuo beneficio, y si tú vienes a intentar chantajearme, no va a funcionar porque no vas a tener el poder para hundir mi economía. Y Panamá tiene que caminar en esa dirección antes que sea demasiado tarde y efectivamente nuestra economía la terminen hundiendo bajo agresiones y chantajes. Es esa política de Panamá en el mundo, convertirse en un país que utiliza la posición geográfica no solamente para el tránsito, sino para procesos de integración y desarrollo de las naciones latinoamericanas y del sur global. Que Panamá esté contribuyendo a la humanidad y que esa contribución por el desarrollo de sus fuerzas productivas, por ayudar a ser un espacio de concertación entre pueblos y naciones, le dé tal peso que la haga una pequeña potencia latinoamericana contra la cual nadie, en este caso en particular los estadounidenses, que nadie pueda amenazar nuestra soberanía. Así que requerimos una estrategia que vaya desde medidas inmediatas, y estas medidas inmediatas tienen que nuevamente con revocar estos acuerdos y tratados lesivos a la soberanía, hacia tener un proyecto nacional que cambie el lugar que ocupa Panamá en el mundo. Así es. Mira, y por supuesto que podríamos seguir conversando mucho más programas. De hecho, te comprometo aquí con el público que estará viendo este programa el próximo sábado. Estamos hoy a 4 días de la llegada de Donald Trump y lo que ello implicará para Panamá, para la América Latina y la verdad que para el mundo. Sin duda, no solamente China directamente, que va a estar en el ojo de la tormenta en este gobierno de Trump, porque han identificado claramente cuál es la amenaza a su hegemonía mundial, China, sin duda alguna. Y claro, la diferencia es que China no se plantea sustituir o constituirse, mejor dicho, en una potencia neocolonial como lo ha sido los Estados Unidos en el pasado siglo XX. China tiene otro modelo distinto de entender el mundo desde una multipolaridad donde se plantea un ejercicio entre naciones como es el espacio de los BRICS y otros espacios que China tiene la capacidad, ya lo ha demostrado, de crear. Mira, yo soy del criterio, conversando en estos días y para cerrar esta reflexión, conversando en estos días con un catedrático de la universidad sobre que estas amenazas abiertas de Donald Trump utilizando el argumento de que China se encuentra a la salida y a la entrada del canal de Panamá como una amenaza a la neutralidad de nuestro canal, cosa que es absolutamente falso. Eh, Argumentos como estos, los Estados Unidos lo han utilizado durante todo el siglo XX para hacer y deshacer en todas las latitudes. No lo veamos, como bien aquí lo dejamos muy claro tú y yo, estas amenazas como poca cosa, ¿eh? Ellos construyen narrativas para realmente llevar a cabo los planes que ellos consideren necesarios para llevar adelante sus pretensiones. Entonces, Richard, estas tareas que tenemos pendientes, los panameños y las panameñas, que podríamos hacerlo desde distintos escenarios, sin duda alguna estamos todos obligados. Creo que sí debe haber un compromiso desde instituciones como, y lo digo aquí en confianza, porque este es un programa con mucha responsabilidad, un programa que pertenece al nodo de Claxon del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. Estoy convencida que la Universidad de Panamá tendrá que asumir una vez más ese rol de ser el protagónico para estas discusiones. Ya lo ha sido desde 1935. Estamos este año conmemorando y celebrando los 90 años de fundación de nuestra Universidad de Panamá. Y te digo, Richard, desde este escenario que se nos plantea a partir del lunes,
estarás tú obligado como ciudadano de este país, ese compromiso cívico y patriótico, no importa dónde estés, Richard, acudir a las distintas convocatorias que haremos desde distintos escenarios en la Universidad de Panamá y concretamente desde el Instituto de Estudios Nacionales vamos a estar convocando, como ya lo hicimos en el año 22. Mira, previendo de que es una tarea que tenemos obligada a los panameños y panameños, esa tarea pendiente de renegociar, porque esa es la palabra que hay que utilizar, renegociar ese tratado concerniente a la neutralidad permanente del canal que desdibuja la soberanía e impide la autodeterminación de nuestro país como debía ser a partir del 31 de diciembre de 1999. Tenemos esa tarea pendiente, las distintas generaciones que han pasado, la nuestra y las que vienen, y la verdad que no podemos seguir postergando esa tarea, Richard. Y en ese sentido, así como lo hice hace 2 años, desde el IDEN, una serie de conversatorios con especialistas. Creo que tú estuviste allí, si no me equivoco. Tú estuviste en esas rondas de conversaciones sobre el Tratado de Neutralidad, ¿te acuerdas? Los voy a Sí, retomar, efectivamente. Richard, con la gente que tienen la posibilidad de aportar las herramientas teóricas, pero también, tengo que decirle, las herramientas políticas para el accionar que corresponderá asumir en este momento, porque ese tratado tiene que abrogarse. O sea, Panamá no puede seguir en este segundo cuarto del siglo XXI con la vigencia de ese tratado de neutralidad. Así que te dejo esa tarea pendiente, Richard. Tremenda, tremenda conversa que hemos tenido en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy, y que va a estar proyectándose el día sábado. Esto apenas comienza, Richard. Este señor va a llegar a la presidencia el día lunes y la América Latina en bloque, en unidad, tenemos que buscar los escenarios, canalizar los mecanismos para concertar acciones comunes, acciones colegiadas de defensa de nuestra soberanía, defensa de nuestra autodeterminación y sobre todo de esto que tú describiste muy bien, que es una obligación y una necesidad de nuestros países de asumir los roles que nos corresponden en este año 2025 y lo que vienen, de asumir tareas pendientes porque tenemos las posibilidades reales de entrar a un nuevo mundo, Richard, desde nuestras propias posibilidades. No necesitamos en lo absoluto de esos mecanismos de otrora del siglo XX, de dependencias que sirvieron para otra cosa, no sirvieron para otra cosa que para retrasar nuestro proceso de desarrollo, como bien lo planteaste tú. Richard, tus palabras finales del momento en el que nos encontramos y de esos escenarios que debemos procurar como panameños y panameñas, la universidad y otras instancias, el movimiento social panameño, para presionar el accionar del Ejecutivo o eh, lo que dependerá, Richard, si el Ejecutivo no esté a la altura del momento histórico. Tus palabras finales. Sabíamos ya que la conquista, el perfeccionamiento de la soberanía panameña es una tarea pendiente y nos corresponde, les corresponde a nuestras generaciones culminar esa tarea y en esta hora crítica es el momento decisivo para hacerlo, porque es el momento donde hay una conciencia popular de que estamos siendo amenazados y de que la actual relación desigual que tenemos con Estados Unidos es insostenible en la medida les avala este tipo de comportamiento, les hace pensar que pueden comportarse de esta manera hacia nosotros. Así que este es el momento de continuar esa lucha por la independencia, esa lucha por la soberanía, y es la tarea que le toca a nuestro pueblo. Es la tarea que le toca también a la Universidad de Panamá, generar esos espacios de discusión crítica, generar esos insumos que le permitan a los movimientos sociales, que le permitan, e incluso al propio gobierno, tener orientación, tener luces de hacia dónde
podemos caminar, de qué elementos tenemos a nuestra disposición, qué estrategia diplomática tenemos que entablar, qué estrategia de desarrollo económico, cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras debilidades, todo ese papel que tiene que cumplir la Universidad de Panamá, como bien has indicado, Rebeca, lo ha cumplido en el pasado y le corresponde estar a la altura del momento histórico y nos corresponde a todos nosotros también, desde nuestras trincheras, a donde sea que nos A encontramos, donde sea. participar, apoyar y en mi caso, aún estando acá en China, también igual, participar y mantener ese compromiso. eh, la patria está en juego. Y no se dice eso a la ligera. Con seriedad suprema, nuestra patria está en juego y le corresponde a nuestro pueblo, a nuestros movimientos sociales, nos corresponde a todos esa responsabilidad tremenda de luchar por defenderla y de lograr las últimas conquistas que nos permitan ese perfeccionamiento de la soberanía. Claro que sí, me quedo con esa reflexión final tuya, Richard. Por ahí iba a decir un pensamiento, pero prefiero dejarlo hasta aquí porque es la tarea fundamental de este momento histórico, de este 2025 y los años que están por delante, de todas las generaciones, como bien lo acabas de destacar tú, Richard, la consolidación de esa construcción del Estado Nacional que todavía está pendiente y, por supuesto, de la maduración del mismo hacia esa sociedad solidaria del siglo XXI que debemos procurar en Panamá. Entonces, sin duda alguna, la tarea pendiente que tenemos hoy, por supuesto, en medio de otras múltiples tareas, Richard, que tenemos, como está la discusión de la reforma a la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, que defenderemos también desde todas las instancias y de todos los derechos que están siendo conculcados de los panameños y de las panameñas. Ahí estará el movimiento social, la academia y todos los sectores, pero esta es la tarea fundamental y la verdad que no solamente desde Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, desde el nodo de Claxo que me toca representar y también a título personal como ciudadana, como mujer y feminista de mi país, asumo la responsabilidad de que esta tarea de la consolidación de nuestra soberanía asuma el primer plano en mi accionar personal, político y social. Así que muchísimas gracias de vuelta, Richard, por estar aquí y te estaré molestando en próximas fechas. Así que nos vemos y nos escuchamos en un próximo programa. Este fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Hoy es 16 de enero, pero este programa va el sábado 18 de enero. Abrazo. Chao, chao. Bye. Un abrazo.